Amados amigos, bendiciones, saludos. Estamos muy agradecidos de Dios, de su compañía. Por lo tanto, le damos la bienvenida a este programa, El Dr. Anderson Habla. Pretendo tener una conversación con un amigo para ayudarlo a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy continuamos con nuestro estudio escatológico, apocalíptico y profético del libro de Apocalipsis. Y voy a recordarles nuevamente la división que encontramos en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, donde el Señor Jesús nos da la división del libro, para que no tengamos que rompernos la cabeza buscando cómo estudiar el libro. Él dice ahí, escribe, Jesucristo hablando con Juan, las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Esta es la división del libro. Las cosas que has visto está en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, donde encontramos al Cristo glorificado, no el Cristo que Juan conoció, sino un Cristo totalmente diferente. Y eso cubre única y exclusivamente el capítulo 1 del libro. Los capítulos 2 y 3 cubren la era de la iglesia, desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, que vamos a explicar en algunos minutos. Y ahí encontramos las 7 cartas que Jesús escribió a las 7 iglesias en representación de toda la era de la iglesia, incluyendo nuestra iglesia actual. Cuando nosotros buscamos otra manera de estudiar el libro de Apocalipsis, vamos a enfrentar callejones sin salidas, vamos a estudiar cosas que no vamos a poder explicar. Y luego, la tercera parte, que es las cosas que han de suceder después de esta, comienza en el capítulo 4 hasta el capítulo 22 del libro. Todo lo que aparece en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, es futuro. La iglesia no ha visto eso. El círculo de la iglesia no se ha cerrado. Todavía estamos viviendo en el tiempo o en la era de la gracia de la iglesia, y esto no se ha cerrado todavía. Escuchen ustedes, para que me puedan entender, cómo comienza el capítulo 4 del libro. Comienza diciendo, después de esto miré. ¿Después de esto qué? Bueno, después de la era de la iglesia, cuando Jesús escribe su última carta a la iglesia de la Odisea. Cuando esa iglesia es terminada, el apóstol Juan, que escribe el libro, dice, después de esto, ¿qué había visto Juan? Al Cristo glorificado, y recibió el dictado de Jesús de las 7 cartas que él distribuiría a las 7 iglesias. Y luego dice, después de esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, la voz de Jesucristo que él oyó en el capítulo 1, como de trompeta. Vamos a encontrar esa palabra como mucho en este versículo y en todo el libro de Apocalipsis, porque digo esto para que entendamos que cuando dice como una voz de trompeta, no estaba diciendo que la voz era de trompeta. Juan escuchó la voz como de trompeta. Eso es lo que nosotros llamamos un símil, semejante a, pero no es aquello. Dice, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo
te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El Señor Jesucristo vuelve a mencionar que las cosas que Él va a relatar ahora seguirán en el futuro. Te mostraré las cosas que han de suceder después de esta, después de las 7 cartas a las iglesias. Y dice Juan, al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante o como la esmeralda. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Subraya ahí esta palabra, los 7 espíritus de Dios, porque vamos a hablar de ello más adelante. Delante del trono había algo que parecía o como un mar de vidrio semejante o como el cristal. Amados amigos, después de esto que les he dicho, lo primero que Juan vio cuando se le dice, sube acá, inmediatamente el hombre está en el espíritu en el cielo. Hay una gran transferencia de la tierra al cielo. Él se transporta al cielo. Posiblemente su cuerpo se quedó en la isla de Patmos, pero el hombre había llegado al cielo. No es la primera vez que un hombre llega a ver el trono celestial. Pablo había subido, y cuando Pablo explica eso, él dice, si en el espíritu no lo sé, si en la carne tampoco lo sé. Yo solo sé que subí ahí arriba. Ahora Juan declaró que él subió en el espíritu. La diferencia entre la visita de Pablo y la visita de Juan es grande, amados hermanos. Cuando Pablo llega al cielo, se le prohibió escribir lo que había visto. Sin embargo, Jesús le dijo a Juan en más de 2 ocasiones que escribiera lo que estaba viendo. ¿Qué fue lo que Juan vio entonces? Lo primero que Juan vio cuando se abre la puerta del cielo, él dice, yo vi una puerta abierta y a través de la puerta entré, y cuando entré me encontré delante de mí el trono de Dios. Pero ese trono no estaba vacío. Había alguien sentado en el trono. Y cuando nosotros tenemos a alguien sentado en su trono, significa que Él está operando. Un trono vacío significa que no tiene a nadie, pero alguien sentado en el trono significa que alguien está oficiando en ese trono. Y ahí estaba el Padre, sentado en ese trono. Y hay algo que tenemos que recordar. El trono no estaba vacante, sino que había alguien sentado en ese trono. Yo les voy a decir a ustedes rápido y luego vamos a detallar lo que Juan vio. Juan vio un mar de vidrio, 4 seres vivientes, 24 ancianos, un arco iris, los querubines, un libro con 7 sellos, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, y un cordero con 7 cuernos como inmolado, además del trono de Dios y a alguien sentado en ese trono.
el que estaba sentado en ese trono no era un ser angelical. Quien está sentado en ese trono es el mismo Dios. Y creo que si nosotros regresamos a los cánticos del himnario de gloria que cantamos, nos dice una canción: tú dejaste tu trono y corona por mí. Jesús ahora está en el cielo y el Padre está sentado en su trono. Y se describe aquí la gloria de Dios, porque ningún hombre ha visto a Dios ni puede verlo. Ahora yo creo que vamos a tener la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Juan no lo pudo ver. Juan tenía que regresar a la tierra y Juan no podía ver a Dios. Pero la Biblia nos dice también que lo veremos tal cual es. Yo creo en esa promesa. Ahora en este tiempo, con este cuerpo que nosotros tenemos, no podemos ver a Dios. Además de eso, Juan describe la Nueva Jerusalén como la luz de la gloria de Dios. Una luz como una piedra preciosa, incluso como una piedra de jaspe. Y esa piedra de jaspe es clara, brillante como el cristal. Y esto también corresponde con la declaración de Juan cuando dice que Dios es luz. Y en muchos otros versículos tenemos la idea de que en el cielo no habrá sol porque Dios será su lumbrera. Ahora, Ezequiel describe también su visión y él también tiene la oportunidad de ver el trono de Dios. Y dice en Ezequiel, el capítulo 1, versículo 26, voy a leer para ustedes. Escuchen cómo dice: y sobre la expansión había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde los lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hay dos cosas que nosotros tenemos que ver en la visión de Ezequiel, que se corresponde con la visión de Juan y el trono de Dios. Primero, que la forma del que estaba sentado en el trono no podía distinguirse. Es que el hombre no puede ver a Dios. Dios se lo dijo a Moisés. Moisés tenía una relación tan íntima y personal con Dios que el mismo Dios declara que él no hablaba con ningún hombre como hablaba con Moisés, sino que hablaba cara a cara. Eso llevó a Moisés a pedirle a Dios que se mostrara. Yo quiero verte, yo quiero ver tu rostro. Y Jehová le dijo a Moisés: nadie puede ver mi gloria y vivir. Entonces, cuando estos que tuvieron la oportunidad de entrar y ver el trono de Dios, no podían distinguir el trono, el rostro de Dios, porque Dios se muestra ahí con una luz resplandeciente, una luz que ocultaba a la persona
o a la forma de la persona. Todavía ningún hombre puede ver a Dios. Pero hay otra cosa que Juan pudo ver y también Ezequiel vio, que debemos mencionar aquí. Juan dice que vio un arco iris completamente redondo sobre el trono de Dios. Cuando nosotros hablamos por primera vez en la Biblia de arco iris, lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 9. Cuando Dios hace un pacto con Noé y le dice, no destruiré más la tierra con agua. Es que ya Dios había destruido la tierra en 2 ocasiones con aguas. Entonces, cuando lo hace la segunda vez, Él le promete a Noé, no voy a volver a hacerlo. Y en ese momento puso un arco iris y dice en el versículo 13, he puesto mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Un pacto de Dios de que no destruiría esta tierra nuevamente con un diluvio. 2 es suficiente. Pero ese arco iris que Dios mostró en el libro de Génesis, el capítulo 9, cuando hace el pacto con Noé, era un arco iris semicircular. Solamente se veía la mitad del arco iris. Pero aquí, en el trono de Dios, Juan ve un arco iris totalmente diferente, porque este arco iris es circular. Entonces, ese arco iris es una gran señal de que hay un pacto basado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Dios muestra el arco iris en el libro de Génesis, estaba mostrando una señal de un pacto basado en el sacrificio acepto de un hombre, de Noé. Entonces el arco iris es semicircular, pero cuando el pacto que se está haciendo es basado en el sacrificio acepto de Cristo en la cruz, ya entonces el arco iris es completamente circular. Ahora, esa es la diferencia entre el sacrificio o el arco iris de Noé y el arco iris que llena, que rodea el trono de Dios. Y ese arco iris, esos arco iris son diferentes también en colores. El arco iris de Noé tenía los 7 colores primarios que todos nosotros conocemos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índico y violeta. Pero el arco iris que Juan ve en el trono de Dios no tiene esos colores, sino que es de color esmeralda. Y ahí entonces no se puede descifrar en realidad el color del arco iris. Juan entendió que era un arco iris porque él conoce el arco iris, pero los colores no son los mismos. El arco iris en el cielo es de esmeralda, no de los 7 colores primarios que nosotros conocemos. Ahora, la esmeralda era un color como medio verde. ¿Y qué significa este arco iris verde circular sobre el trono de Dios? Significa que Dios es un Dios que guarda el pacto y la misericordia, que cumple con sus promesas en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta tierra. Dios no te va a decir una cosa y hacer otra cosa. Y ese es su pacto. Cuando Juan vio ese arco iris de color esmeralda o esmeralda, que es un color como medio verde,
Él entendió que Dios estaba haciendo un pacto con la humanidad y que ese pacto se cumpliría. Y a pesar de que este mundo estaba, escucha bien esto, a punto de recibir grandes juicios, porque ese escenario en el cielo, Dios se estaba preparando o se está preparando para enviar juicios sobre aquellos en la tierra que lo han desechado por siglos. Y a pesar de todo esto, el hombre va a usar de su misericordia y hace un pacto de que va a usar su misericordia. Redimiría y bendeciría al hombre y la tierra. Las colinas van a producir, los valles y las llanuras se llenarán de verdor. Ese es el Dios que nosotros conocemos, un Dios tan bueno que a pesar de los juicios que tienen que venir sobre la tierra, el hombre está diciendo, voy a tener misericordia. Ahora, ese trono, nosotros siempre hemos oído hablar del trono de la gracia, el trono de la gracia. Acuérdense que cuando se cierra el período de la iglesia y la iglesia es raptada, mira que se me olvidó hablarle del rapto de la iglesia, como le había prometido. Y la iglesia es raptada. Usted dice, pero pastor, ¿dónde está el rapto? Yo no vi el rapto. Le voy a explicar el rapto. O tal vez tenga que hacer otro video para mostrar esto. El rapto está en que Jesús viene tratando con la iglesia en los capítulos 2 y 3. Cuando llega al capítulo 4, ya la iglesia no está en la tierra. La iglesia vuelve a aparecer en el capítulo 19. Eso quiere decir que algo aconteció que la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia se fue. De la misma manera que Juan fue levantado, entonces la iglesia también se había ido. Estaba en el cielo. Y otra cosa que debemos observar es que el Espíritu Santo aparece aquí en el cielo. Jesucristo prometió, he aquí estará con vosotros el Consolador todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, terminó la era de la iglesia, el Espíritu Santo estaba ya en el cielo. Eso nos dice que algo aconteció, que el Espíritu Santo se fue para el cielo. Ya no tenemos aquí un trono de la gracia de Dios. Tenemos más bien un trono del juicio de Dios. Y tenemos que entender eso de esta manera. Cuando nosotros podemos entender eso, vamos a tener un gran apoyo en lo que Dios está haciendo por nosotros. Una vez que la iglesia ya no esté en la tierra, la gracia de Dios se habrá limitado casi en cero, y entonces va a comenzar los juicios de Dios, que serán 21 juicios. Las cosas que van a suceder durante ese periodo de tiempo, amado amigo, serán terribles, que Jesucristo dijo que ninguna carne soportaría lo que viene. Y que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Es nuestra responsabilidad en este tiempo y ahora de prepararnos para no quedarnos cuando el Señor le diga a su iglesia, sube acá. Porque si nos quedamos, amados amigos y hermanos, lo que va a pasar en esta tierra, porque ya toda la ira de Dios se volcará sobre un mundo que lo ha rechazado, lo ha desechado, lo ha abandonado. Entonces lo que Él va a hacer es retribuirle a la gente por su rechazo o por lo que ellos quieren.
Porque cuando tú rechazas a Cristo, está diciendo que quieres otra cosa. En el día de hoy compartía con unas nuevas personas y le pregunté, y esto no es mío, yo lo estudié, no me acuerdo en qué libro, lo tengo por ahí. Le pregunté a esa persona, si tú fueras a morir en el día de hoy y Jesús te preguntara, o Dios te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar a mi casa? ¿Qué tú le dirías? Esa persona me dice, esa pregunta es muy fuerte, pastor. Cuando en realidad la respuesta es sencilla. Y tú y yo debemos hacer arreglos para que ese día del juicio de Dios no nos agarre aquí en la tierra. Porque una cosa le voy a decir, lo que va a suceder aquí, ni siquiera aquellos que pasarán por ese tiempo desearán que alguien pase por ese tiempo. El hombre rico le dijo a Abraham, manda a alguien de aquí que le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar de tormento. Amado hermano, si queremos conocer un lugar de tormento, quizás no tan fuerte como el infierno, va a ser los 7 años de gran tribulación que comienza en ese capítulo 4. En el capítulo 4 estamos viendo a Dios sentado en su trono. En el capítulo 5 vamos a ver ahora a Jesús sentado en el trono con un libro con 7 sellos, y Él va a comenzar a abrir estos sellos, y cada sello es una plaga de juicio sobre la tierra. Tú no quieres estar en este lugar cuando Jesús comience a abrir los sellos. Y te solicito encarecidamente que continúes mirando este programa, porque en la próxima ocasión vamos a terminar de describir ese trono de Dios para luego entrar en el trono de Jesucristo, y inmediatamente estaremos hablando de las plagas que caerán sobre esta tierra. Mis amados amigos y hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.